Buenas, este es el servicio técnico Juan Quesada. El día de hoy he decidido hacer este video explicando un detalle que nos aconteció con un cliente. En el video anterior vimos que lo había llamado un cliente por teléfono para ir a su casa a ver un inversor. Era un cliente de tiempo que habíamos ido a visitar muchas veces antes y tenía el problema de que le sonaba un pito en el inversor y tenía problemas, no le llegaba corriente desde afuera. Al final fuimos a domicilio y nos dimos cuenta que tenía un problema, que estaba cambiado el fase con el neutro. Al final, ayer los llamó el cliente y nos dijo que el inversor estaba sonando un pitido, sonaba 2 veces y aparecía un código 10. Y después que sonaba ese código, se cortaba la luz después de un par de horas. Lo que hicimos, fuimos a la casa del cliente el día de hoy. Empezamos a revisar, nos dimos cuenta que cuando el inversor empezaba a pedir corriente desde afuera se generaba una caída de tensión que llegaba a los 88 voltios y eso era la corriente que venía desde el tendido eléctrico. Entonces eso no era normal, pues algo había mal ahí. Entonces con el cliente empezamos a revisar por todos lados, revisamos las cajas de distribución, todo, y los tomamos con una sorpresa. Porque el cliente nos dijo que nadie había movido los cables de posición o quizás quedaron así invertidos cuando se hizo al principio, pero hubiese funcionado antes, o sea, hubiese fallado antes cuando se puso. Pero el problema no fue ese, sino que el problema que nosotros lo encontramos, que se veía como que estaba invertido el fase con el neutro, lo estaba ocasionando otro problema. Una de las cajas de distribución que había, que no se revisó antes porque no se notaba y no se veía, y estaba en otro lugar cerca de la casa ahí, no cerca del sistema solar. Nos dimos cuenta que entonces revisamos la caja y al destapar empezamos a revisar los cables y había unos cables que se habían quemado, ¿ya? Y ese cable era precisamente el neutro. Entonces, ¿qué pasó con el neutro? Se empezó a topar con el tierra. Entonces el tierra estaba funcionando como neutro. Bueno, fue un problema bien grave, ¿eh? Bueno, estaba el cable quemado, se había salido en neutro y el fase estaba tocando en otro lado. Entonces eso invirtió la polaridad del tendido, pues venía el fase en el neutro y el neutro en el fase. Y también empezamos a revisar y estaba viniendo corriente también por el tierra, así que también tenía una fuga, lo cual el otro día no era así, ¿eh? Así que revisamos con más detalle, sacamos los cables que estaban sulfatados, los que estaban quemados, y dejó de aparecer el código 10. Recordar que este era un inversor Voltronic, ¿ya? Y este inversor, el código 10 significa que es muy baja la tensión que viene desde el tendido eléctrico, es muy baja la tensión, entonces al ser muy bajo, corta, ¿ya? Y ahí aparece el código 10 y suena 2 veces. ¡Tit! ¡Tit! Entonces se resolvió el problema y nuestro cliente quedó tranquilo. Así que gracias por ver este nuevo video, este servicio técnico Juan Quesada.